física nuclear. Y una de las subespecialidades que se maneja en los departamentos o servicios de medicina nuclear, justamente la cardiología nuclear. Un poco de historia. La cardiología nuclear tiene un hito muy importante en el año 1928, donde se utiliza por primera vez el radón, un radionúclido básicamente utilizado por Bloomberg Waits, también conocido como los padres de la instrumentación en medicina nuclear. Y lo que ellos midieron fue el flujo sanguíneo, tanto inyectado en la mano derecha, y medían el tiempo que este trazador, el radón, llegaba a la mano, al otro extremo de la mano, en este caso la mano izquierda. En la década de los 40, ya cuando se contaba el equipo que sirvió para hacer esta medición fue un Heydrich-Müller, que es un equipo de detector de radiación. En la década de los 40, Prinzmetal, si ustedes han escuchado alguna vez en cardiología, ya empieza a utilizar para el estudio de la morfología, en este caso del corazón, que posteriormente en la década del 70, con la introducción de los pirofosfatos, se hace la primera. McAfee en el año 77 hace el primer estudio para valorar un infarto agudo del miocardio, siempre desde el punto de vista funcional. Si bien es cierto que en esa década, de la década del 70, ya se contaba con el electrocardiograma, pero desde el punto de vista de una imagen no era posible. Ustedes en esa época todavía no se contaba con otras técnicas de imagen. Entonces, miren un poco cómo ha ido evolucionando, para ver ahora ya el presente y posteriormente vamos a ver el futuro. La cardiología nuclear, no se olviden, también utiliza radiotrazadores. Cuando expuse hace 2 semanas sobre el tema de equipos, de los fundamentos, la física, de alguna de las técnicas que me tocó disertar, habíamos visto que el SPEC, tanto el SPEC, que es el Symbol Photon Emission Computed, como la PET, que es la tomografía por emisión de positrones, utilizan radiotrazadores o radiofármacos. Y estos radiofármacos básicamente son cuando ya está probado, en este caso por un ente redolor, que muchas veces es la FDA. Entonces, estos trazadores, estos radiofármacos, si quieren ustedes van a ver, son innumerables. Por un lado tenemos trazadores que nos valoran exclusivamente la perfusión, pero en este caso la perfusión del corazón. Hay que hacer un poco la anatomía. Ya el doctor Pedro Shimabukuro les ha estado hablando respecto a las técnicas, inclusive los patrones vasculares, ¿no? A nivel cardíaco, pulmonar, ¿no? El tema que ya vieron ustedes, la plétora, el patrón de revascularización vascular, el patrón de hipertensión pulmonar. Pero básicamente solamente valoramos la parte morfológica, anatómica, más no la parte funcional. Entonces, con la tecnología, con estos radiotrazadores, nosotros ya valoramos la perfusión pulmonar, disculpen, en este caso del corazón, desde el punto de vista funcional. Se introduce en la década de los 80, ya en la década de 70 inicialmente con los ordenadores. En la década de los 80 hubo un crecimiento muy importante y se introduce una técnica que se llama el el gatillado, o sea, la cámara gamma que ustedes me imagino que deben conocer. Está conjuntamente un gatillador, un EKG. Y ese EKG nos permite poder, mediante un QGS, poder almacenar unas imágenes, que el gatillador en este caso es la onda R del complejo PQR, si ustedes recuerdan en el EKG.
y entre onda RR adquiere una cantidad limitada de imágenes. En otras palabras, estamos valorando el corazón en movimiento, lo que no es posible obviamente con las técnicas morfológicas. Y no solamente ya valoramos con el gated SPECT o con la ventriculografía isotópica en equilibrio, no solamente valoramos la perfusión, sino también ya valoramos la función. Nos da otros parámetros que uno puede cuantificar. Entonces, no solamente valoramos la fracción de eyección, sino también podemos valorar los volúmenes ventriculares que hoy por hoy, con la técnica del gated SPECT actualmente, también nos sirven a nosotros, básicamente a los clínicos, los que hacen cardiología, como factores también de pronóstico. Miren lo importante de la cardiología nuclear. No solamente nos da parte de lo que es el diagnóstico, sino también la parte de pronóstico. Si por ejemplo yo encuentro una fracción de eyección que es menor de 30%, que sí lo puedo calcular con el gated SPECT o con la ventriculografía radionúclea en equilibrio, me puede predecir, miren esa palabra importantísima, así como oncología, o que hago más a oncología, puedo predecir que ese paciente en un futuro puede tener un evento isquémico, puede tener un evento fatal, se puede morir ese paciente. Cuando me dan estos parámetros, por ejemplo, la fracción de eyección que es menos de 30%, o si el volumen telesistólico final es mayor de 70 mililitros, miren qué importante. O por ejemplo, si yo encuentro que el ventrículo izquierdo, porque básicamente con esas técnicas valoramos el ventrículo izquierdo. El derecho, como ustedes saben, no tiene tanta repercusión en el tema de lo que es la función. Entonces, no solamente vemos la fracción de eyección, no solamente vemos los volúmenes ventriculares, sino también puedo hablar de la curva de volumen. Entonces, yo puedo, con esta técnica del SPECT, como ven ustedes ahí, ya hay mucha evidencia clínica. La cardiología nuclear tiene un auge terrible, un crecimiento, yo diría, en la época que a mí me tocó hacer recentado, recuerdo, en el Hospital Almenara. Disculpen, pero soy pionero de la cardiología en el Perú. Cuando el ICOR estaba en el Hospital Almenara, muy jovencito. Y ya en la década del 90, porque se introduce algunos compuestos tecneciados, en caso de cestamidi, tecneciados porque se logra marcar con el tecnecio 99 estable. Y otro de los... La que sigue, por favor. Entonces, un poco para poder ganar el tiempo y cumplir mi hora que me han destinado, contamos ahora con, actualmente, contamos con la técnica del espejo MPI. SPECT ya lo habíamos visto, Simple Photon Emission Computed Tomography, es una técnica actualmente en boga. MPI significa Myocardial Perfusion Imaging, en inglés, imagen de perfusión miocárdica, perfusión siempre y cuando solamente hacemos sin el gateado. Luego contamos con la ventriculografía radionúclida, si bien es cierto, fue la técnica que en la década 70 revolucionó la cardiología, porque ya se contaba, como ya les mencioné, ordenadores capaces de poder almacenar información, valorar el corazón en movimiento, porque me captura imágenes en movimiento. Ustedes saben que el corazón está en movimiento. Y van a ver ustedes un estado de arte, que la ventriculografía isotópica, la radionúclea o isotópica, mal llamada isotópica, es mucho mejor el término radionúcleo, como les dije hace 2 semanas. Posteriormente tenemos el estudio de la inervación miocárdica, bastante importante en la insuficiencia cardíaca congestiva, no tanto para el diagnóstico, porque ustedes saben que es un diagnóstico clínico, inclusive el grado, sino que me permite ver esa palabra que ya les he dicho, el tema del pronóstico. Si yo, por ejemplo, observo en las imágenes que la captación pulmonar o el mediastino es mayor, vamos a ver después en algunas imágenes,
mayor que 2, puedo predecir que ese paciente puede tener en un futuro un evento fatal. Y otra cosa importante también me puede evaluar respuesta a tratamiento. Ver después de un tiempo, trato la insuficiencia cardíaca y puedo valorar que me da otro parámetro importante, el tema de las imágenes. Los equipos de multimodalidad que están ahora de moda, en cardiología utilizamos mucho el SPECT-CT, van a ver cómo la CT me agrega otro tipo de información al SPEC. La PET-CT, igualmente, si bien es cierto, el rendimiento es muy similar que el SPEC, pero se ha visto, por ejemplo, que en patologías cardíacas desde el punto de vista infeccioso o inflamatoria, hoy por hoy es de mucha utilidad. Y la P-resonancia, que todavía, como ustedes saben, sobre todo en el tema de viabilidad miocárdica, va más o menos un poco por viabilidad miocárdica, porque la resonancia magnética, como ustedes saben, hoy por hoy en las guías se utiliza en los casos cuando hay infartos transmurales, sobre todo básicamente subendocardios, pero con el uso del gadolínio. O sea, es una resonancia magnética con gadolínio. Se observa después de 4 horas un realce y podemos valorar, de acuerdo a la captación, a un porcentaje, puedo yo decir que este segmento del corazón, ya sea de la cara anterior, cara inferior, cara septal o cara lateral, es viable el tejido. Y eso me interesa para ver si puedo yo continuar con la revascularización, que es otro tema importante. Por eso que también la cardiología, en este caso la cardiología nuclear, también me sirve para estratificar el riesgo. Y el riesgo básicamente es un riesgo bajo, riesgo intermedio y riesgo alto. ¿Quiénes se benefician más cuando uno cataloga a un paciente en diferentes riesgos? Es mediante algunos parámetros que vamos a ver más adelante. Y el futuro, podemos decir que todo esto es hoy por hoy el presente, y el futuro definitivamente es la imagen molecular. La imagen molecular con otras técnicas, lo que se conoce ahora con las técnicas de imagen molecular. Y en la imagen molecular vamos a ver que no solamente caracterizamos la lesión, la patología, sino también visualizamos, porque también ustedes se puede hacer diagnóstico desde el punto de vista de la biología molecular, pero la biología molecular no nos puede dar una visualización. La imagen molecular sí nos da una visualización. Y tercero, podemos cuantificar. Es otro concepto hoy por hoy importante. Entonces habíamos visto algunos de los radiotrazadores, básicamente ya viendo con el SPEC, como ven ustedes ahí. El talio 201 se introduce en la década de los 70, Sabes, un cardiólogo hoy por hoy todavía muy famoso, publica mucho en múltiples revistas de medicina. Miren acá la interesante del talio 201, que tiene la propiedad de la recirculación, o también es conocida como la redistribución. ¿Qué significa esto? Que se administra, se inyecta el trazador por vía endovenosa. Es un análogo del potasio. No olviden que trabajamos con radiofármacos y conocer perfectamente la farmacocinética y la farmacodinámica. Ingresa por transporte activo, porque no se olviden que es un análogo de potasio, necesita la bomba, necesita ATP. Y una vez que ingresa al citoplasma, permanece un determinado tiempo, generalmente entre 1 a 2 horas. Y posiblemente el miocito lo vuelve a eliminar. Entonces eso se llama la redistribución. ¿Qué significa? Que el hecho que lo elimine significa que cuando con unos parámetros, sobre todo cuando la captación es mayor del 50%, uno puede decir que ese miocito, que probablemente después de un antecedente cardíaco, básicamente, puede que sea un miocardio, como se conoce, hibernado, o un miocardio aturdido. Son conceptos que se manejan con lo que es viabilidad miocárdica.
El talio ha dejado de utilizarse porque ahora el gol estándar para mejorar eso, el gol estándar para habilidad miocárdica es la FDG, con flúor 18. Lamentablemente en el Perú, si bien es cierto, contamos con la FDG, pero es un estudio todavía muy costoso, estamos hablando de 4.500 soles, un promedio de este estudio. Entonces vamos a ver que hay otros trazadores, que estos, lo que ustedes están viendo acá, son trazadores básicamente para los, también conocidos como los trazadores SPEC, para la técnica de SPEC. Se introduce en la década de los 80 el Sestamibi, como ya les había mencionado, el Sestamibi como el tetrazool. Miren, pero ¿con qué radionúcleo? Con el tecnesio 99 metestable, que básicamente tiene ciertas ventajas. Su TMO físico de semidesintegración radiactiva, que es de 6 horas, que significa que en un determinado tiempo, si yo tengo 20 milicurios que lo administro, va a depender si es en la fase de reposo o en la fase de estrés, y transcurrido 6 horas se va a desintegrar el 50%. Entonces se llama el TMO físico de desintegración radiactiva. Entonces, no solamente eso, sino también el pico de energía, que es de 140 keV, que lo hace ideal para ser detectado. Por eso se acuerdan ustedes, medicina nuclear detecta la radiación, no transmite, que son equipos de detección. Y eso lo hace ideal. Miren que también es importantísimo el porcentaje que se retenido por la célula. Entonces, esto hace de que hoy por hoy, en todos los gabinetes de cardiología nuclear en Europa, en los Estados Unidos, y obvio que lo tenemos en el Perú hace muchos años, sea el Sestamibi y el Tetraformin hoy por hoy los radiotrazadores que más se utilizan. En los Estados Unidos ya fue aprobado por la FDA el Teobroxime, tecnesio también conocido como Bato, y el NOET, con este que ven ustedes, que hoy por hoy pues, las empresas farmacéuticas cada vez codifican por el hecho de que todos están en investigación. Pero la ventaja, como ven ustedes, de Teobroxime es que el porcentaje de extracción es muy alto, mayor del 90%, por eso que muchos, los que se dedican mucho a la cardiología, más o menos pronostica que en un futuro puede ser el trazador más importante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, ya vieron ustedes los trazadores, que son importantísimos para hacer la prueba. ¿Y qué es la prueba de esfuerzo? Entonces, para poder nosotros llevar al miocardio a hacer un evento isquémico, provocar una isquemia, en otras palabras, si es que el paciente tiene algún compromiso de alguna de las arterias importantes de la economía del corazón, como es la coronaria derecha, la circunfleja izquierda y la descendente anterior, vamos a provocar, como vuelvo a repetir, una isquemia. Entonces, ¿cómo provoco esa isquemia yo? Con una prueba que se llama la prueba de esfuerzo. Y yo la prueba de esfuerzo lo llevo, ustedes han visto alguna vez cuando en los hospitales, mediante dos métodos. Uno que es el cicloergómetro, que es como una bicicleta, a los que les gusta mucho ir a los gimnasios, ¿no? Y esto me va a llevar a un incremento, básicamente el fundamento teórico de la prueba de esfuerzo es incrementar la demanda de oxígeno. Entonces, ¿cómo incremento la demanda de oxígeno? Aumentando la musculatura, la contracción, lo que se llama el ejercicio isotónico. Porque ahí no se olviden que hay un ejercicio también isométrico, que generalmente es la contracción que se produce en reposo. Entonces, incrementando la actividad física, en este caso del músculo, incremento también la actividad, ¿sí?, de la respiración metabólica. Por eso que, como ven ustedes, ambas técnicas se miden en METs, que es un equivalente metabólico. Entonces, cada una de estas tienen sus ventajas y sus desventajas. El cicloergómetro, por ejemplo, es mucho más fácil. En caso del treadmill, que es la faja rodante, ustedes han visto que, como también en el spinning, ustedes han visto cómo uno va aumentando la altura, no solamente la altura, sino también aumenta la velocidad. Y eso muchas veces en pacientes ancianos que no pueden realizar este tipo de ejercicio, les es inconveniente. O pacientes que tienen alguna patología, no tienen un miembro inferior. Lo que permite que muchas veces se prefiera el cicloergómetro. ¿Por qué? Porque también puedo regular
los METs, los kilopontios. En otras palabras, yo regulo la potencia. Aumento la potencia, lo hago trabajar más a los músculos. Y si lo hago trabajar a los músculos, el corazón va a incrementar su demanda de oxígeno. Y esa demanda de oxígeno me va a provocar, si es que el paciente tiene algún compromiso de la arteria, me va a provocar una isquemia. Y a eso se basa. Entonces, cuando ya se produce en el ejercicio máximo de equivalentes metabólicos, en el pico, cuando el paciente también puede que esto se somete también a un electrocardiograma con 12 derivaciones, y si observo en las derivaciones ya algún descenso o supranivel mayor de básicamente 2-3 milímetros, es ya positivo. Y en ese momento cúspide, cuando el paciente tiene ese tipo de evento, se inyecta el radiotrazador. En este caso, básicamente, cuando es SPECT, porque también puede ser PET en caso del Rubí 82, por ejemplo, que es otro trazador, pero en este caso PAPET. Y el corazón inmediatamente si vieron ustedes, lo capta. Como hemos visto la semiología, la medicina nuclear, la semiología es captación. Y lo mantiene cierto tiempo, y en ese tiempo, que es generalmente 2 a 4 horas, nosotros realizamos la adquisición de las imágenes. A eso se llama la fase, como ven ustedes, la fase en estrés. Y posteriormente voy a una fase, dependiendo de los protocolos que vemos más adelante, voy a ver si hago la fase de reposo. Entonces siempre en una prueba de perfusión miocárdica para evaluar enfermedad isquémica crónica, básicamente una de las indicaciones más importantes del SPECT hoy por hoy es para evaluar la enfermedad isquémica crónica, coronaria, obvio. Entonces, si el paciente no me puede tolerar la prueba de esfuerzo ergométrica, tengo otra alternativa, y mi otra alternativa es el estrés farmacológico. En otras palabras, tengo yo con medicamentos o fármacos que me permiten incrementar esa demanda. Entonces, por un lado tengo, por ejemplo, el dipirimadol, la adenosina y la dobutamina. Tanto el dipirimadol como la adenosina lo que me provocan es una turbulencia de flujo sanguíneo. A diferencia, si ustedes se acuerdan, de la dobutamina es un cronotrópico y iotrópico positivo, que aumenta la precarga. Y miren la sensibilidad y especificidad, muy similares. La diferencia entre la adenosina y el dipirimadol es los costos. La adenosina es un fármaco mucho más costoso. Y hoy por hoy, ya en los Estados Unidos, ya se cuenta con el regadenoson, que es un fármaco también, todos son vasodilatadores coronarios, no se olviden. Tanto el dipirimadol como la adenosina son vasodilatadores coronarios. Pero el regadenoson es un fármaco mucho más selectivo de los receptores A2A, disculpen, A2A, mucho más selectivo. Y me evita, porque el tema tanto del dipirimadol como la adenosina son los efectos secundarios. O sea, no puedo aplicarlo yo en pacientes que tienen broncoespasmo o pacientes que hacen bloqueo de la rama izquierda. Y es importante por eso el regadenoson. El gran problema de regadenoson también es el tema de costos. Entonces el estrés farmacológico comparado con el estrés ergométrico, el de la prueba de esfuerzo, básicamente la sensibilidad. La prueba de esfuerzo bien hecha en condiciones ópticas más o menos llega hasta una sensibilidad del 75%. Miren los fármacos, mucho más sencillos. Entonces miren las indicaciones ya de la prueba farmacológica, pacientes que no pueden realizar el ejercicio con fines diagnósticos. Ya habíamos visto algunos, bloqueo de la rama izquierda, pacientes que tienen marcapaso ventricular fijo. Riesgo de estratificación preoperatorio, si bien es cierto, hoy por hoy con la medicina basada en evidencias se considera muchas veces como una prueba que no es tan apropiada. La términos ahora se dice es apropiada o no es apropiada. O también, ya les había dicho, el riesgo de estratificación. El riesgo de estratificación que también es importante. Entonces miren los protocolos
no se olviden que siempre se hace una prueba de estrés y una prueba en reposo. Va a depender mucho de la logística, de la preparación, no se olviden que en cardiología nuclear, la prueba de esfuerzo y la prueba farmacológica lo hace el cardiólogo. Se cuenta también con tecnólogo médico, lo mismo médico nuclear. Entonces va a depender mucho de la experiencia, la logística y ven ustedes siempre el MIDI, ¿se acuerdan? El tetroformina. Entonces, por ejemplo, puedo hacer la prueba de estrés, miren la dosis que utilizo de 15 a 25 milicurios, y después de 15 minutos hago el SPEC en estrés. En este caso es un protocolo de 2 días, después de 24 horas, lo hago al día siguiente, por ejemplo, en la mañana hice la prueba de estrés y al día de mañana la prueba de reposo, reposo. Miren, siempre la misma dosis. No se olviden que cuando es un protocolo de 2 días, tanto en la de reposo como en la de estrés, es la misma dosis. A diferencia, cuando es protocolo de un solo día, miren la diferencia entre una prueba, una adquisición y la otra adquisición, es de 3 horas. Puede ser inicialmente reposo o también el estrés. Y siempre más o menos la única diferencia es el tiempo. En el INCOR, por ejemplo, cuando nosotros implementamos, hacíamos la prueba de 2 días por problema logístico. Porque muchas veces en la tarde no nos daba la cámara gamma y la tarde lo teníamos destinado para otro procedimiento. Ya no daba tiempo, porque la demanda fuera era bastante... la demanda era mayor. Entonces, por eso que nosotros hacíamos protocolo de 2 días, por el tema de los equipos. Por eso les hacía hincapié en el tema que también depende de la logística. Pero justamente con los temas de logística va a depender mucho ahora estamos tratando ya la medicina, las 4P que le dije la medicina cada vez se individualiza más, se personaliza, una de las P es personaliza, la otra P de prevención, la otra pronóstico, la otra P de prevención, participativa, disculpen, pero muchas veces muchos de los protocolos, en otra de las guías en algunos servicios o departamentos en el mundo, solamente utilizan la prueba de estrés. ¿Qué significa? Que empiezan con la prueba de estrés. Y si la prueba de estrés es normal, van a ver ustedes las imágenes para que no les aburra con mucha teoría, ya evitamos la de reposo. ¿Y qué importancia tiene eso? El tiempo, ahorro de recursos, y no solamente eso, sino también tiene que ver mucho la dosis de radiación. O sea, evito inyectarlo otra vez al paciente. Y disminuyo el tema de la radiación. Por eso que muchos ahora los equipos en el mundo, porque epidemiológicamente eso ahora yo lo puedo observar y eso se lo digo con toda sinceridad, en el hospital, en el neoplástico. Cuando se hace abuso de la tomografía y de la radioterapia, hemos observado, y eso también está publicado en revistas, otra neoplásica. Entonces ahora todos los equipos se basan, como ven ustedes, en el tema de la reducción de la radiación. Y obvio que hemos visto también el tema de costos. Se hace una mejora eficiente también de laboratorio. Entonces acá tienen ustedes una guía, no me voy a detener, pues un poco más clínico, pero miren cómo uno cuando personaliza, el tema personaliza, por eso es importante, al paciente pues nos ayuda muchísimo en el tema de los costos, del tema de la radiación. Entonces miren todas las indicaciones que tiene el SPEC MPI. Hoy por hoy pues muy útil en el diagnóstico, me hace el diagnóstico de enfermedades críticas coronarias. No solamente aguda, porque también puedo hacer paciente que en emergencia, llega a emergencia con dolor precordial de 4 horas de evolución, el dolor típico anginoso que calma con nitroglicerina, simplemente el dolor cuando uno hace actividad física, típico, y el paciente de repente le hago el caquetis negativo, le hago la troponina, que también me sale indeterminado, me queda esta alternativa del MPI. Entonces yo también puedo utilizar el MPI, que también tiene una indicación hoy por hoy apropiada, siempre y cuando individualizo al paciente.
Entonces el diagnóstico no solamente es para enfermedad isquémica crónica, sino también para la aguda. Y en la aguda solamente le hago la prueba, esta prueba se llama intradológica. Porque si ya pasa el paciente más de 6 horas, la sensibilidad de la prueba cae. Entonces, intradolor, cuando el dolor es generalmente ideal entre las 2 y 4 horas producido el antecedente. Miren otra de las indicaciones, valora el riesgo y estratifica al paciente. Riesgo bajo. Lo de riesgo bajo, ¿por qué riesgo bajo? Porque solamente recibe tratamiento médico. Los riesgos intermedios son los que se benefician más, de repente necesita revascularización. Y a lo de riesgo alto definitivamente se les mira, ¿no? Porque revascularizar un paciente es un riesgo, tiene una alta, no tanto decir alta, pero tiene una cierta morbilidad y mortalidad, pero nos ahorra los $8.000. Una revascularización coronaria está $8.000 a $10.000. Y miren cómo con esta prueba yo puedo decir que este paciente no es un paciente de alto riesgo, por eso que esta prueba también es vital. Yo me había olvidado. El MPI hoy por hoy es la prueba que más se utiliza en el mundo. En Europa, en los Estados Unidos, en la Asia, Europa. Este es el estudio en medicina nuclear que más se hace, por la evidencia. La vía miocárdica también hemos visto, y también el otro parámetro que les había dicho, la función ventricular. La fracción me da parámetros de la fracción de eyección, de los volúmenes ventriculares, me da el tema de la dilatación isquémica de la captación pulmonar. Miren acá la ventaja de tener el gated SPECT. Por un lado solamente tenía, miren acá, solamente cuando yo hago la prueba, solamente de perfusión. Miren la prueba de perfusión. Esta es la prueba de estrés, donde ustedes ven un defecto de captación o de perfusión si quieren, en la cara inferior. Miren acá, siempre se hacen los 3 famosos cortes, en el eje horizontal largo, el eje vertical y el eje corto. Miren acá, el eje corto en la cara inferior, observen, hay una hipoperfusión. Pero, porque ha sido sometido, como ya les dije, a una isquemia, se ha provocado la isquemia. Pero en la fase de reposo, miren cómo hay una reperfusión o una recaptación completa de la cara inferior. Entonces, este patrón es el patrón de isquemia coronaria. Si persistiese este defecto, sería el patrón de infarto, en este caso dependiendo de qué cara. Entonces, solamente cuando yo hago un MPI, solamente valoro la perfusión. Pero si yo hago el gated SPECT, como les había dicho, miren acá el gated SPECT, me da otros parámetros. Me da el parámetro de la contractibilidad segmentaria y la contractibilidad global. Contractibilidad. Entonces yo acá, miren una malla, por ejemplo, miren acá como hay una hipocinesia. Hipocinesia que ya estoy viendo ya movimiento. No me permite ver acá, porque esto debe moverse, no creo que tenga el software. Pero acá yo puedo ver el movimiento del corazón. Entonces miren acá como normalmente debe ver esa distancia. Ahí no. Esa distancia, entonces cuando sale, ahí va. Cuando sale, esto de acá, ya puedo hablar de disinencia. Si me hace parámetro de disinencia, significa que probablemente ya ese tejido esté infarto. Entonces, este también me sirve a mí como parámetro de viabilidad neural. ¿De acuerdo? Y también me da otro parámetro. ¿Qué otro parámetro? El engrosamiento. Miren acá el engrosamiento de la cara inferior. Y el engrosamiento también me permite a mí ver definitivamente si el paciente tiene un isquemia o tiene un infarto. Lo que les había dicho también en la curva de volumen, miren la curva de volumen, la fracción de eyección del 61% excelente, lo normal es hasta 55%, mayor tiene que ser. Miren los volúmenes, el TDA histórico final y el histórico final, 37 valores normales. Valores normales. Entonces, ya me da parámetros de función. Contractibilidad, engrosamiento y
la curva de volumen es normal, muchas veces está aplanado, significa que el corazón ya es insuficiente, y también la fracción de eyección o volumen ventricular. Entonces también ya las guías a nivel mundial, con tal evidencia clínica, ya también consideran el uso apropiado e inapropiado de diferentes factores. Entonces hay un score, como ven ustedes, del 1 a 9, que obviamente el score 9 donde tiene indicación muy apropiada, y el 3, como ven ustedes, por ejemplo, lo que les había comentado, en caso de baja, miren, cuando yo tengo baja probabilidad de enfermedad coronaria aguda, o el EKG interpretable de no disponible o está no disponible el ejercicio, se considera una prueba inapropiada. Por eso que les había dicho que cuando uno considera esta prueba en un esquema aguda, tiene que tener esas características del dolor, la típica, la angina típica. Entonces, por eso que ahora también esto ya se ha definido. El SPECT ha tenido avances, definitivamente, y esto está de la mano de la tecnología, de la información. Miren, cada vez hay cámaras que son dedicadas a estudios. En Estados Unidos, pues, la característica de la población de pacientes obesos muchas veces no pueden en la camilla, o la camilla no tolera mayor de 180 kilos. Hay pacientes en Estados Unidos que pesan más de 180 kilos. Y les da la alternativa de hacerlo, mira, en esta posición. O sea, son cámara gamma cardiodedicada, exclusivamente por cardiología, que lo hacen al paciente de las condiciones más óptimas. ¿Qué hago también esto? Reduzco el tiempo, porque solamente el detector rota alrededor del órgano, porque muchas veces con las cámaras que se contaban hace unos años, porque también nosotros en el Perú tenemos algunas cámaras que son modernas, tampoco no son, digamos, antiguas, pero esas cámaras lamentablemente no tenemos en el Perú. Y siempre el tema del tiempo. ¿Por qué el tema del tiempo? Porque les había dicho en las 2 semanas que cuando los procedimientos son mucho más largos, la probabilidad de movimiento es alta. Y el movimiento genera artefactos. Y por otro lado, el tema de la dosis de radiación que es menor. Miren, por ejemplo, acá, con una cámara gamma SPECT convencional, y miren, con una cámara gamma ultra rápida. Miren, el reposo 20 minutos, el estrés 15 minutos. Con esta cámara de alta velocidad, solamente 4 a 1 minuto. Una cosa maravillosa. Y estas cámaras, me estaba olvidando, tienen un sistema en la instrumentación, ya no es con iodo de sodio activado con tal, sino son con semiconductores. Cadmio, teluro y zinc. Que lo hace capaz que los cristales, recuerdan cuando decimos también en los fundamentos del EPEC, los cristales que tienen, para que pueda, los iodo de sodio funcionan con cristales, CTE. Estos no funcionan con cristales, funcionan basados en los semiconductores. Y eso hace que la ergometría del detector pues, se haga de acuerdo a la necesidad del paciente. También ha habido avances en instrumentación, no solamente en el hardware, sino también en el software. Ahora se hace una reconstrucción iterativa mucho más rápida. En la década de 70 ya se contaba con esta técnica, lamentablemente el ordenador no era capaz de poder almacenar esa cantidad de información. Se hace ahora una normalización automática. Los antiguos software teníamos que hacer en 30 pacientes considerados normal para poder normalizar las imágenes. ¿Qué significa normalizar las imágenes? Ver el rango de la captación. Miren acá por ejemplo el tema de captación. Tengo que normalizar mínimo 30 pacientes normales. Ahora los software te lo hacen de manera automática, por eso imágenes normalizadas. Y también introduce el análisis de Fourier. Fourier, en honor a este matemático famoso de la transformada de Fourier, que fue vital para lo que es imagen, topografía, las matemáticas más complejas. Bueno, yo en la uni, cuando hacemos el curso de la maestría de física, en física médica, entonces uno me puede ya crear con ustedes histogramas. Y los histogramas, con el análisis de Fourier, por ejemplo, vamos a ver que es importante para algunas ciertas patologías.
Luego, la otra técnica que contamos hoy por hoy es la ventriculografía radionúclea, tiene indicaciones muy puntuales. La ventriculografía isotópica de primer paso, antes de la ecocardiografía, ustedes han visto patología de malformaciones congénitas en pacientes pediátricos, yo he presentado también una charla. Ahora la eco o la resonancia son las técnicas que tienen mucho más utilidad, pero se empezó con la ventriculografía de primer paso. Luego contamos con la equilibrio para hacer cálculo de la fracción de eyección y los volúmenes ventriculares. Y lo que está de moda hoy por hoy, en ciertas patologías, sobre todo en patología del ventrículo derecho, puedo hacer la ventriculografía isotópica en gate extremo. Ya me da desde el punto de vista tomográfico. Entonces, por ejemplo, miren, de las indicaciones que uno puede pensar para hacer la del primer paso, por ejemplo, los SHUM o los cortocircuitos de derecha e izquierda, que hemos estado viendo, por ejemplo, de SHUM de derecha e izquierda, que vieron ustedes, por ejemplo, en la comunicación interventricular, o el ducto arterioso de asistencia, que el doctor Sino estuvo a ver, con imágenes anatómicas. Acá estamos viendo imágenes funcionales, de otros parámetros, puede uno cuantificar el volumen. También puedo hacer de izquierda a derecha, calcular el índice de rotación. Ahora, claro, el índice de rotación no se puede calcular mejor con eco. Pero el problema del eco ya hemos visto que es operador dependiente. Otra de las grandes ventajas que tienen estas técnicas que son altamente reproducibles. ¿Qué significa reproducible? Que un médico, un tecnólogo puede afrontar las imágenes, porque siempre se adquiere las imágenes, se almacenan, puede otro médico, altamente, tanto interobservador como intraobservador. Y eso lo hace una técnica ideal para cuantificar. Y también puedo hacer los cálculos de fracción de eyección. Miren, la ventaja ya de la ventriculografía isotópica de equilibrio, que hemos visto, me da también el tema de la sincronía, la sincronización. Ustedes tienen que no se olviden que el tema de la conducción, ¿se acuerdan del atrio al ventrículo? Aurículo ventricular, ¿se acuerdan de la conducción? Yo puedo valorar con esa técnica. Es una maravilla. Por eso, ¿con qué? Con las imágenes, estas imágenes se llaman histogramas de fase. Entonces, y acá ven ustedes, miren, ¿qué ventaja tengo acá? Que esta técnica solamente dura 4 minutos. Claro, sigue siendo igual estándar para que ustedes calculen la fracción de eyección por la angiografía, ¿no? Pero es una técnica, como ustedes saben, invasiva. Tiene una alta reproducibilidad. Casi se lleva una diferencia de 1%. O sea, tienen un alto rendimiento y su eficacia para poder trabajar. Entonces, miren acá lo que les había comentado para los trastornos de conducción. Hoy por hoy, esta técnica no solamente se utiliza para los trastornos de conducción ventricular ahora en el mundo, sino también para valoración de... ¿Qué significa? Porque en quimioterapia hay fármacos que son cardiotóxicos. Y para poder valorar la fracción de eyección, puedo utilizar esta técnica. Es más, en el neoplástica sigo haciendo esto. Porque ahí, como ustedes saben, la gran mayoría de pacientes hacen quimioterapia. Y hay fármacos que son muy cardiotóxicos. Y entonces otra cosa importante que les he dicho, el tema de la sincronización. Entonces miren cómo es normal una sincronía de la contracción. Miren el histograma. Debe tener esta forma y este tipo de color. Miren acá. Siempre los valores más calientes es donde la captación es normal. O la sincronía en este caso, porque estamos viendo la fase, la función ventricular. Pero miren en este paciente con un infarto anterior, miren cómo es la distribución de la captación. Y miren el histograma, la característica, el histograma de fase, miren cómo está ampliada la base. ¿Qué significa? Que no hay una contracción, hay se conoce como una disincronía. Entonces, hoy por hoy esta técnica, sobre todo en pacientes que tienen desfibriladores automáticos, no se olviden que también hay desfibriladores automáticos, lo hace una técnica hoy por hoy ideal. El otro estudio que tiene mucha boga hoy por hoy es el estudio de inervación miocárdica. Entonces acá utilizamos el trazador que utilizamos es la metaiodobentilguanina, que es un análogo
de la noradrenalina. Si ustedes se acuerdan, la noradrenalina es un neurotransmisor en las terminaciones nerviosas y se va almacenando. Y en la insuficiencia cardíaca, definitivamente hay una, dependiendo del grado, hay una deservación de las terminaciones nerviosas. Entonces miren, en una imagen, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, como hay una disminución de la captación. ¿Qué significa? Que el radiofármaco, a las terminaciones nerviosas, en otras palabras, producto de la misma insuficiencia cardíaca, va a ir disminuyendo progresivamente. Entonces, se le da tratamiento médico y mira cómo el paciente mejora. Miren cómo la captación, tanto de la cara inferior, que ustedes vieron en la otra diapositiva, está disminuido. Si quieren retrocedemos, miren acá. Entonces, es un estudio, la metahidroxianidina, que hoy por hoy tiene mucha utilidad. Y la otra posibilidad es, como se les dije, ¿se acuerdan para el tema de pronóstico? ¿Qué significa? Que acá, por ejemplo, miren la captación, normalmente debería haber, miren acá este paciente que tiene cierto grado de insuficiencia cardíaca, grado 2, grado 3, miren cómo el corazoncito acá se ve. Esta es una imagen planar y esta es una imagen tomográfica. Y en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca ya no se visualiza el corazón. Entonces el grado de captación del mediastino es mucho mayor que la captación del corazón. Normalmente debe ser a la inversa. Mayor captación del corazón que del mediastino. Entonces se da una información pronóstica. ¿Qué significa? Que este paciente, si no se da un tratamiento adecuado, en un futuro puede fallecer. Tenemos la imagen multimodal. Hoy por hoy pues, son técnicas, las imágenes son muy explícitas, y es cierto, pero todavía no tienen indicaciones muy limitadas. Y de hecho también que son mucho más costosos. Entonces miren por ejemplo el caso del SPECT-CT, miren ya el SPECT, la CT, la anatomía, la morfología, miren las coronarias, miren el tronco, y tanto la coronaria, la circunfleja, la coronaria, la DA, y me mejora el diagnóstico. ¿Por qué me mejora el diagnóstico? Porque si ustedes recuerdan, por ejemplo, la cara lateral con la cara inferior, muchas veces la irrigación es mayor, va a depender mucho de las variantes anatómicas, de la circunfleja. Entonces, yo sabiendo dónde está el grado de estenosis, por ejemplo, mira que hay una estenosis, por eso que acá la perfusión, miren cómo está disminuye el color. No se olviden los colores más cálidos, el blanco, el amarillo, el anaranjado, el rojo, es donde la perfusión. El blanco, mayor perfusión. Y el color negro sería ausencia de captación, como ya vamos a ver. Igualmente me estratifica el riesgo y también para planificación del tratamiento. Pero ¿qué importancia tiene hoy por hoy el SPECT-CT? Y esto sí está valorado, está aprobado ya por las guías, es que me puede calcular la calcificación coronaria. Porque no se olviden que la técnica de la CT con la grafía convencional es una técnica ideal para valorar el cal, que se acuerdan de las densidades básicas. Y una de las densidades que donde hay mayor hiperdensidad es el cal. Entonces miren acá cómo puede evaluar un paciente que ha sido sometido a un stent, en el caso de la arteria circunfleja. Miren cómo el calcio coronario, acá donde está la palmaría. Entonces, y se traduce esto en que hay ausencia de captación, en este caso de la circunfleja. La CT, el otro parámetro que me da es la CT, la angiografía, miren, excelente, y esto lo hago el SPECT-CT. Y lo puedo hacer la correlación con la angiografía. Me precisa, miren, la estenosis de la arteria del segmento inferior y de la diagonal. Que también, como no se tiene de la diagonal, es una rama de la DA. La otra técnica es el TCT. Entonces, acá ustedes tienen el TCT, miren, en este caso la PET y el TCT. Tiene una alta exactitud diagnóstica, no se olviden que el TCT, la PET es el gold estándar para ver miocárdica, con una alta exactitud diagnóstica. Me sirve para el riesgo de estratificación porque me da otros parámetros con la CT
Otra ventaja también que me calcula el coeficiente de atenuación que me da la CT y también me da información adicional. ¿Y por qué los equipos de motilidad en información adicional? Por ejemplo, paciente que puede tener alguna patología inflamatoria o infecciosa, como muestra más adelante. Por ejemplo, este paciente, miren, que tiene una prótesis aórtica torácica, ¿se acuerdan que estaba hace rato el doctor Chimecura hablando de la aorta? Y una endocarditis. Todo lo que ven ustedes acá de captación alrededor de la prótesis de la aorta es incremento de la captación. Y no se olviden que los polimorfos nucleares utilizan también FDG. Y esa es la razón por qué vemos que la captación está incrementando. Entonces me da una información adicional. Y por último, los equipos de multimodalidad tenemos la P-resonancia. Entonces la P-resonancia, muchos hablan de que va a ser pues, la tecnología en el futuro, no solamente en tema de cardiología, básicamente en la parte oncológica y lo que es el tema de la neuropsiquiatría. Entonces, de su gran ventaja que tiene la P-resonancia, que me puede diferenciar cardiopatía isquémica de la no isquémica. Porque no, las cardiopatías no necesariamente son isquémicas. Para vía miocárdica fue la técnica hoy por hoy ideal, claro, por la PET. Y ya les había mencionado antes que en este caso, miren, en un T1 de inversión recuperación, miren cómo después de 4 horas hay un realce de gadolinio, miren la cara anterior en el ápex. Significa que es viable. Sin embargo, miren acá ustedes en la PET cómo hay una disminución del metabolismo de la FDG. Normalmente ya dije el color amarillo o el blanco, miren acá el amarillo, máxima captación. Pero miren acá en la cara anterior y el ápex hay una disminución de la captación o del metabolismo. Pero en la resonancia me da el patrón de que es viable. Entonces, si yo complemento, porque ya contamos con equipos en caso de resonancia, ya es un solo equipo, en un solo bando. Y es una adquisición, por eso que miren acá, es una adquisición simultánea. Porque la PCT y el PCT es una adquisición secuencial. Primero hago la CT, inmediatamente hago la SPECT. Pero ya la P-resonancia es una adquisición simultánea. Entonces ya se ha logrado, entonces, fue por primera vez en la Universidad de Edimburgo, hicieron un estudio de una adquisición simultánea. Es una maravilla, porque los tiempos de adquisición, como ya les he dicho, el tema de la resonancia, con TT, a pesar de etcétera, estamos hablando de unos 15-20 minutos. Y el tema del movimiento, y otro, ¿por qué la P-resonancia? Por la resonancia que ustedes no se basa en radiación, como la CT. La CT de todas maneras da hasta 20 milisieverts en términos de protección radiológica, de dosis absorbidas. Por eso que la P-resonancia hoy por hoy va a ser la técnica del futuro. Pero yo les he hablado que la medicina nuclear no solamente utiliza trabajadores SPECT, sino también trabajadores PET. Y miren acá, el mismo caso muy similar con realce con gadolinio, miren acá, con realce de gadolinio, miren, después de un tiempo, miren la cara anterior. Y observen acá con el nitrógeno. El nitrógeno, que es otro trazador, me permite ver el flujo sanguíneo coronario, la reserva del flujo sanguíneo coronario. Mírenme otro parámetro, la P, flujo. ¿Se acuerdan que el SPECT solamente me da perfusión, función? La P me da metabolismo con la FDG, me da flujo con el nitrógeno. Entonces miren acá con el nitrógeno me infravalora el diagnóstico. Miren acá la captación severamente disminuida, cosa que la resonancia. Entonces hay otro fármaco que está en investigación que se llama la RG, que es una integrina. ¿Se acuerdan algunas de las integrinas? Ya estamos hablando de imagen molecular acá. Y observen cómo lo que se conoce la integrina participa en qué, en la angiogénesis. Una cosa maravillosa. Significa que hay una revascularidad que hace la misma célula. Miren. Y por eso que hay una captación. O sea, significa que el tejido es
viable confirmado con la resonancia. Pero sigue siendo la resonancia sobre todo en los subendocárdicos. Transmural más para el esquema, el infarto transmural. Pero cuando es subendocárdico, la resonancia. Una cosa muy interesante. Y por último, el futuro de la cardiología nuclear. Entonces, hay nuevos paradigmas. Ya les había comentado que cada vez se personaliza el paciente, hay que personalizar el paciente. Las técnicas de imagen molecular, ya la que habíamos hablado, y esto lo incorpora también aquí la luminiscencia. Igualmente, ya voy a tener dianas específicas, lo que se conoce los blancos, que van a ver ustedes acá, miren los famosos blancos. Entonces, este es el nuevo paradigma. Todo lo que esté en la parte superior es la imagen convencional invasiva. Puedo ver yo la extensión para el calcio coronario que dije con ACP, ver la placa vulnerable. Miren la extensión de la medida que ya hemos visto con la perfusión, la función para ver la cicatriz. Y por último ya me da la medida de la severidad, para ver la clínica. Pero miren cómo es la historia natural de la enfermedad coronaria aguda. ¿En qué termina? En una falla cardíaca. ¿Cómo empieza? Con una aterosclerosis. Entonces, todo lo que ven ustedes en la parte inferior, la imagen molecular. ¿Qué significa? Que ya me puede identificar desde la identificación de la placa vulnerable, miren acá, o antes inclusive cuando hay disfunción endotelial, ¿no? Y todos estos pasos. Y lo que se conoce ahora los biomarcadores. En este caso son biomarcadores cardiovasculares. Entonces miren la célula, acá estamos viendo el cardiocito, no como el glúcido valculo que le está viendo la arteria, ¿no? Acá estamos viendo el minocito. Jamás van a ver ustedes con la tomografía, solamente lo ven con la imagen molecular, con la técnica de luz, la T, el espectro. Entonces acá miren todas en fase de investigación, todo lo que es, por ejemplo, células madres, la matriz extracelular, lo que les he dicho, el tema de la sinterina, el tema de adhesión, la integridad de la membrana, fármacos, el metabolismo, o sea, todo esto de acá son las famosas dianas, las dianas moleculares. Y para cada una diana tenemos diferentes radiotransadores. Entonces se llaman los trazadores de imagen molecular. Y uno, por ejemplo, para lo que es con esta imagen termino, esta fue una imagen de un congreso de biología nuclear hace 2 años en Estados Unidos, porque el fluorine, el fluor 18, miren, el fluorine es un tratador aprobado por la FDA, me puede identificar la placa. Cuando hay, ustedes se acuerdan de la disfunción endotelial, miren acá está la placa. Y la aterosclerosis, el trombo, en otras palabras, si ustedes se acuerdan, tiene calcio, tiene flúor. Y este trazador es exclusivo para la detección de la placa vulnerable. Miren acá, si ustedes dan cuenta de la estenosis de una de las arterias, y acá las imágenes con el fluorine, fluor 18, miren cómo me da la captación, alta captación, que significa que me está identificando la placa vulnerable. Miren acá, lo que no me permite dar unas técnicas convencionales, pero sin embargo, miren con la FDG, me infravalora. Normal. Pero con esta imagen yo puedo identificar, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este paciente puede ser candidato a revascularizar. Y la queremos cargar. Entonces miren cómo la cardiología, con esto va a terminar, ya tiene pues más aproximadamente unos 80 años, como dije, de Bloomberg Weight, vino del siglo XVII, XVIII. Y en el siglo XXI es un cambio de paradigma y el futuro definitivamente en general de la medicina, el mejor secreto guardado de la medicina, está en la imagen molecular. Igual, y posiblemente no solamente para lo que es la detección, la caracterización, la visualización, sino también para el tema de cuantificación. Y porque no se olviden que muchos de estos va a ser, la solución va a ser la terapia génica, que también cuento yo con marcadores o biomarcadores para ver terapia génica. Miren acá el famoso gen reporte. O sea, en otras palabras, no solamente veo el citoplasma, no solamente veo los
los receptores, las integrinas, sino también puedo ver ahora el AD, el AE. Impensable hace muchos años, premio Nobel hace 3 años, premio Nobel de Química, que introdujo la imagen molecular. Ya, muchas gracias.